Buenos días, América. El día de hoy vamos a tener una edición especial del conflicto armado colombiano. Vamos a empezar con nuestro compañero Celi desde Córdoba, viendo cómo ha sido la cuarentena y cómo ha afectado el conflicto armado. Siguiendo a Celi, vamos a ver a Nicole en la parte de internacional. Después veremos a nuestro compañero Ángel con su parte de educación, aunque Ángela tiene un problema con su video, entonces van a poner imágenes referentes a este. Después de Ángel va a venir el doctor Elber, el cual es un experto en tecnologías, el cual nos va a hacer un análisis sobre el pasado y el presente del conflicto armado relacionado con la tecnología. Y para finalizar, Dylan Córdoba va a hacer la presentación de cómo las comunidades indígenas han sufrido el conflicto armado. Muchas gracias. Yo soy Esteban Bernal Celi y me encuentro en Monte Líbano, Córdoba, donde una lideresa social ha sido amenazada por los grupos armados supuestamente por tener COVID. Y es que así, a lo largo de todo el país se han presentado casos de los grupos armados tratando de intensificar su control en algunas zonas, por ejemplo en Ituango, Antioquia, el prohibió a los pobladores salir de sus casas y así pues obtener un poco más de control sobre estas personas. Y así a lo largo del país se han presentado diferentes casos que han identificado esto. Por ejemplo en Turbo, Apartado, Carepa, Chicorodo, municipios del Urabá antioqueño, entre otros. Bueno, esto según la Unidad de Investigaciones y Acusaciones, el UIA, de la Jurisdicción Especial para la Paz, donde se han encontrado todos estos casos, entre otros que no estoy mencionando en este momento, puesto que son bastantes, pero puedo botar otro ejemplo. Por ejemplo, en el Pacífico Nariñense fijaron reglamentos de salida y entrada de las personas del pueblo y de sus casas al mismo tiempo. Internacionales. Las matanzas que durante este mes han dejado al menos 45 víctimas están costando la vida a pobladores de las áreas rurales de al menos 5 regiones del país andino, mientras no se vislumbra una respuesta eficaz por parte del gobierno de Iván Duque. Entre aquellos tenemos a Adoraca, que se encuentra ubicada en la frontera de Venezuela, Nariño, que limita con Ecuador, Cauca, tierra indígena de nuestro país, y Catatumbo, que comparte 400 kilómetros con los venezolanos. Y que durante este año, según el organismo de Naciones Unidas, se han registrado 33 masacres, hay más de 97 asesinatos a líderes sociales. Aunque llega a ser un fenómeno advertido, muchos nos preguntamos quién está detrás de estas matanzas y la diversidad de organizaciones armadas que se operan hoy en el territorio, si tras el desarme de la guerrilla las FARC, cuya organización se convirtió en un partido político, tenemos como una cara del conflicto se volvió más confusa y focalizada. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, nos afirma que los masacradores de hoy son los mismos de ayer y por las mismas razones ex-FARC, ELN, los grupos de narcotraficantes y los delincuentes de todos los pelambres. Sin embargo, en el Centro de Memoria nos indican otra cosa. Aunque todos los grupos han usado las masacres como método de terror, de las 1982 que ocurrieron entre los años 1985 y 2012, hay un 58% que fueron sometidas por los grupos paramilitares, adicionando los diversos analistas quienes nos difieren que son los mismos, señalando no solo los cambios de los actores armados, sino también sus métodos y advertir que al tener el conflicto armado mutuamente es una de las claves para una respuesta gubernamental más contundente y no solo una reacción a cada una de las masacres. En otras noticias en Buenavista, municipio del departamento de Quindío, hablamos con la profesora Fanny Cruz, que nos relató la cara de la violencia que viven los docentes en este municipio. En hechos relatados por la profesora, nos comenta cómo la violencia amedrenta y amenaza a la comunidad de Buenavista. Nos comenta sobre la triste cara que viven en este municipio. Tanto estudiantes como docentes se ven sometidos a actos violentos, entre ellos disparos, bengalas, helicópteros a altas horas de la noche, lo cual no es propicio para el ambiente educativo de su comunidad. Al ser un sitio tan abandonado, a los ojos de las autoridades, no se puede traer material educativo, ni propiciar el buen ambiente del estudio. La profesora Fanny pide que se mejore la seguridad en el municipio, pues tanto ella como sus estudiantes y vecinos son víctimas de crisis nerviosas usualmente desencadenadas por el conflicto armado. Muchas gracias por invitarme a su noticiero. Pues hoy le vengo a hablar por la parte de tecnología desde la parte
cómo se ve desde el pasado en el presente, cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado ciertamente la tecnología en un enfoque hacia la parte del conflicto armado aquí en Colombia. Pues primero que nada quiero que recuerden el pasado, los teléfonos. Podemos ver, por ejemplo, una imagen que es muy popular de Pablo Escobar, que aparecía en el pasado así con el teléfono grande con antena, y con ese teléfono que hacía, pues es muy obvio en las novelas que se han hecho sobre él y pues en las adaptaciones que se han hecho, sobre todo conflicto armado que se ha hecho en Colombia, centrando en lo de Pablo Escobar, pues él conseguía esta información y podía informarse con las demás personas de una forma mucho más rápida. El hecho de tener un teléfono por el cual poderse informar le ayudó muchísimo tanto a él como a los policías. Pero el problema es aquí. El problema de los teléfonos es que antes era muy difícil tener la información que se obtenía, antes era muy difícil rastrear las llamadas. Si él llamaba a un policía, lo hacía en un tiempo veloz porque obviamente no se podía, se podía quedar mucho rato hablando con esa persona porque su señal era rastreada. ¿Qué ha pasado a lo largo del tiempo? Actualmente, desde la época de los 90, de las que más o menos les estoy hablando, actualmente en el 2020 y desde hace unos años, ya hay una policía encargada solo de la parte tecnológica, la parte de los hackers y sobre todo lo de rastrear con mayor facilidad las llamadas. Entonces, ¿qué hemos visto? Hoy en día a los líderes sociales se les manda una carta, pero esta carta qué propiedades tiene, qué características. La primera que suele ser una carta que los dice que se vayan del país, o que les van a matar, que les van a hacer algo, que eso pues que dejar el tema muy claro. Pero la parte que me quiero centrar en la parte de la tecnología. Si fuera una carta normal, o sea, si digamos no existieran las impresoras y eso, tendrían que hacer la carta a mano o tendrían que contactar con ellos a persona. El hecho de no contactar con ellos así de frente, con la persona que les está intimidando, deja casi sin saber quién es la persona, es imposible saber quién es la persona. Además, como las cartas suelen ser impresas, suele ser en una letra típica del Word, por así decirlo. Entonces, no se puede saber la caligrafía de la persona, no se puede rastrear qué persona envió eso a través de la forma en que escribe. Y también quiero que volvamos al pasado por otra razón. En el pasado, los comerciales que teníamos sobre Pablo Escobar, vamos a seguir con el ejemplo de Pablo Escobar, sobre el cartel de Medellín en esa época, eran propagandas que utilizaban la televisión muy frías, muy tenebrosas, que podían generar miedo con solo verlas. Yo he visto estas propagandas, están en YouTube por si alguien las quiere ver, y tengamos en cuenta cómo las televisores en la época eran televisores que la imagen no era muy nítida y el sonido que daba no era muy bueno, era un sonido muy opaco. Entonces esto generaba un mayor terror. Puede que hoy en día usted le diga, pues es una propaganda común y cualquiera. El problema es que ponte en la situación, es ponerse en la situación de las personas. En cualquier momento puede ser que un carro explote, que hayan muchas masacres casi a diario, la toma del Palacio de Justicia, muchas cosas que uno pueda salir y tenga el miedo de que un sicario lo mate, de ganarse un enemigo tan poderoso como era Pablo Escobar en su época. Hoy en día hemos visto que un periodista, por el simple hecho de intentar hablar, de intentar decir las cosas, desaparece. Y pues creo que casi todos podemos saber hacia qué pasa con esa persona. Muchas personas, y es justo cuando los periodistas hablan sobre políticos, hay un político en concreto que pues del que se suelen pasar cosas y muchos de los colombianos sospechan, pero bueno, hasta aquí dijo mi informe, muchas gracias. Hola, soy Dylan y me corresponde la sección del impacto que ha tenido el conflicto armado en Colombia sobre las comunidades indígenas en nuestro país. Para esto voy a valerme de un informe de la ONIC presentado hace un par de años ya para la JEP, en el cual se muestran datos bastante escalofriantes, vaya, bastante relevantes y que deberían tocar las fibras de todos nosotros como colombianos. Dentro de los datos de más peso que se pueden vislumbrar en el informe, podemos ver 675 masacres perpetuadas hacia pueblos solamente indígenas, sumado a casi 200 casos registrados de violencia sexual, ojo, solo los registrados, y casi 150 secuestros, bueno, que son cifras bastante escandalosas.
También un 16% de los crímenes perpetuados hacia comunidades indígenas son por parte del Estado. Y bueno, para nadie es un secreto que el conflicto armado en Colombia y sus diferentes actores han sido cruciales para la desaparición de diversos pueblos indígenas, tanto de sus tierras, de su cultura, etcétera, hasta la desaparición misma de los pueblos y todo lo que en su historia representaron. Simplemente debemos nosotros como pueblo colombiano preguntarnos cómo estamos haciendo nosotros para proteger a nuestros compatriotas y a los dueños de nuestras raíces como colombianos.